La Fundación Cabús Trenes y el Museo Ferroviario Cipolletti invita a toda la comunidad a realizar un viaje imaginario por la historia de nuestra región a bordo de nuestro tren de la historia. Lo hemos dividido en 8 etapas, las que vamos a denominar estaciones. La primera estación corresponde a el ferrocarril. Corrían años tumultuosos en la década de 1890 por enfrentamientos internos y externos, principalmente por el vecino país de Chile, que amenazaba con una confrontación bélica por cuestiones limítrofes. Estaba a cargo del gobierno nacional don José Heriberto Uriburu, quien ante la posibilidad de una contienda armada consideró que debía trasladar tropas, armamentos y provisiones y que para ello necesitaba de un sistema de transporte ágil y seguro, por lo que resolvió contratar a la empresa británica Ferrocarril del Sud, Sociedad Anónima, quien había llegado con las vías férreas hasta Bahía Blanca para que continuaran la misma hasta la margen izquierda del río Neuquén. La empresa dio inicio de inmediato a las obras, consistente en 552 kilómetros de vía, terraplenes y puentes, los que fueron construidos en tiempo récord, tan solo 3 años y 4 meses, realizados a picos, palas, carretillas y rudimentarios guinches a vapor, que eran las herramientas de la época. La inauguración de este tramo de la traza férrea fue prevista para el día 1 de junio de 1899, siendo programado un banquete en el Fuerte General Roca y el corte de cintas en la margen izquierda del río Neuquén. Pero ese día no se pudo hacer la inauguración tal estaba prevista, porque se produjo la crecida de los ríos, la más grande crecida que tiene registrada la historia. Había llovido gran parte del mes de abril y todo el mes de mayo, el agua venía por el río Limay, el río Neuquén, el río Colorado, rebalsó el río Negro, rebalsó el río Neuquén, y la inauguración se vio obligada a hacerse en Chimpay, porque de ahí para acá estaba todo anegado. Esa inundación provocó también, entre otras cosas, la destrucción del Fuerte General Roca. Segunda estación, el puente ferroviario. Posteriormente, a principios del año 1900, se construyó el puente ferroviario sobre el río Neuquén y se prolongó posteriormente las vías hasta la localidad de Zapala, inaugurado en 1914. Todas estas obras concentraban mucha mano de obra, por lo que, a pesar de la precariedad, las poblaciones aumentaban y por ende sus necesidades, las que eran atendidas por el comercio de don Miguel Muñoz del lado de Cipolletti y del lado de Neuquén por don Celestino de Lana. En esa época el río Neuquén tenía una gran anchura, puesto que no existían embalses ni diques que controlaran el agua que descendía de la cordillera, por lo que para cruzar el río se instaló un transporte de balsa sobre el río Neuquén, que funcionó hasta 1937
año en que se habilitó el puente carretero. Tercera estación. Crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional motivó al coronel Manuel Fernández Oro a proyectar la fundación de un pueblo, procediendo con planos en manos que ejecutara el agrimensor Félix Salomano, considerando consistente primeramente en 70 cuadras, las que fueron consideradas demasiadas, reduciéndoselas a 45, que son las que se encuentran entre la avenida Fernández Oro, Alem, Brentana y Menguel. Las primeras ventas de los terrenos se realizaron el 3 de octubre de 1903, fijándose esa fecha como inauguración del pueblo, que en principio se llamó Estación Kilómetro 1888, distancia del ferrocarril desde Buenos Aires, luego se lo llamó Confluencia y después Colonia Lucinda, en homenaje a la esposa del coronel Fernández Oro, y finalmente se le puso el nombre de Cipolletti en justo reconocimiento al ilustre ingeniero hidráulico que transformó el desierto en valle. Es innegable que la importancia del ferrocarril tuvo y tiene en el mundo entero, y nuestro país y nuestra región no es la excepción. Este sistema de transporte fue, es y será creador de historias, fundador de pueblos, propulsor de las economías y gran medio de comunicación cultural entre los pueblos. Cuarta estación, la hidráulica. El otro factor importante de tener en cuenta como impulsor del progreso es el del sistema hidráulico que proveyó de agua, vital elemento que sin él no hubiese sido posible la creación de los pueblos de la región. Este sistema tuvo su precario comienzo en el año 1882, cuando el gobierno central nombra por decreto al agrimensor señor Hilario Furque para realizar estudios sobre la posibilidad de construir canales de irrigación en la zona situada en la margen norte de los ríos Neuquén y Negro, con el fin de promover la agricultura. Fue así que se emprendió la construcción del Canal de los Milicos, sobre el cual Raúl Entraigas, escritor, dijo: valga decir que para excavar esos 55 kilómetros del canal, la gente de Furque tuvo que hacer prodigiosos sacrificios y mucha perseverancia, con palas volcadoras rudimentarias, con bueyes flacos, con caballos cansinos y soldados que no querían trocar el fusil por la pala. Juntamente con la construcción de este canal, se formó la denominada Sociedad Sanjuanina, integrada por los señores Alejandro Ventura Capella, N. Aguilar, Sinforoso Oro, Francisco Díez e Hilario Furque, entre otros sanjuaninos. Esta sociedad había conseguido de parte del gobierno 20 chacras de la
colonia Roca, de 100 hectáreas cada una, pero no pudieron realizar nada, quizás por falta de capital o de agua en cantidad necesaria, si bien el canal se terminó de construir en 1884. Es por ello que con la llegada del ferrocarril el presidente de la República, general Julio Argentino Roca, contrata al ingeniero César Andrés Ippoliti para solucionar las crecidas de los ríos y aprovechar el agua para impulsar la agronomía. A este hombre le debemos el progreso de la región y a quien por siempre los argentinos tenemos que imitar y admirar. Quinta estación, Cipolletti y su historia. El ingeniero César Andrés Ippoliti nació en la isla tiberina bañada por las aguas del río Tíber, en Roma, numen de los estudios que emprendiera años después el ilustre pioner, hombre de paz y progreso, vencedor de la naturaleza y de una historia ejemplar, quien entró a la historia por derechos propios, por su iniciativa e ingenio renovador. Laureado en sus estudios universitarios en la capital romana con mención honorífica con flexible comprensión de la época, experimental, sagaz en sus concepciones, así lo han descrito sus colegas, refiriéndose a sus trabajos relacionados con la provisión de agua a las ciudades de Padua, Vicenza, Milán y por su intervención en el embalse del lago Mayor, lo que aumentó su fama no solo en Italia, sino también en América. Ganó con legítimo mérito el premio Kramer, otorgado por el Instituto Lombardo de Ciencias y Letras y Artes, en el que presentó un voluminoso proyecto para proporcionar a Milán de fuerza motriz para su desarrollo industrial, sobre el cual su biógrafo expresó: en medio del fragor de las aguas y del mecánico trabajo, esa misteriosa y vital energía perdura, como antaños había nacido en las poderosas vibraciones de la mente de su creador. Tales antecedentes acreditan la personalidad modernísima del ingeniero Cipolletti, asentada en creaciones como lo es el módulo que inventó para medir los caudales de agua de la vasta zona de irrigación del canal Villoresi, que en la actualidad es utilizado en Inglaterra y en Estados Unidos, quienes le pusieron de nombre Cipolletti-Guier. Sexta estación, hidráulica en Argentina. El ingeniero Guillermo Villanueva gobernaba la provincia de Mendoza y, habiendo captado la necesidad del aprovechamiento de las aguas para la agricultura
y habiendo obtenido conocimiento de la autoridad técnica de Cipolletti y de sus éxitos, lo llamó en el año 1881 y lo contrató para realizar obras en la provincia, y su labor resultó fecunda y productiva sobre el cauce del central del río Mendoza, el Zanjón y el Tunuyán, los que se transformaron en fuentes maravillosas de riquezas, regando 50.000 hectáreas primeramente y luego 80.000 más, con resultados tan efectivos y rendidores que los hombres de gobierno de la República se fijaron en él para emprender otros trabajos similares, por lo que la provincia de Tucumán y San Juan recurrieron a sus servicios para obras del mismo tenor e igual de eficientes. Séptima estación. La hidráulica en Río Negro y Neuquén. En 1889, el gobierno nacional a cargo del general Julio Argentino Roca lo contrata nuevamente para realizar trabajos relacionados para domar los ríos con el fin de evitar inundaciones y aprovechar el agua para la agricultura. Y así es como el ingeniero elabora distintos proyectos, siendo el principal la construcción de un dique sobre el río Neuquén, hoy dique Ballester, y el embalse del lago Pellegrini en la cuenca Vidal, en 5 Saltos. Esos proyectos fueron presentados a la aprobación del Congreso Nacional y es comunicado por el Congreso al ingeniero Cipolletti la resolución de no hacer los trabajos en forma inmediata por problemas financieros, puesto que la nación tenía como prioridad la posible contienda bélica con Chile, motivo por el cual el ingeniero Cipolletti decide regresar a su patria. Solucionado el problema limítrofe con el país vecino, es llamado nuevamente para que se haga cargo de la dirección de los trabajos proyectados por él, embarcándose el 18 de enero de 1908 en el buque Tomaso de Saboya, en el puerto de Génova, acompañado de su señora esposa, Ida Grossi, de sus 4 hijos, Pedro, Luis, Benedicta y Emilio, este último argentino de nacimiento, y también lo acompañaban 5 ingenieros del staff de profesionales que colaboraban con él en sus obras. El buque surcaba la zona de las Islas Canarias el 23 de enero de 1908, rumbo a la Argentina, cuando el ingeniero sufre un problema hepático que se le complica por la diabetes que ya padecía, produciéndose su fallecimiento en la travesía. Fue embalsamado su cuerpo y al arribo del buque al puerto de Buenos Aires, una familia, los hermanos Devoto, le ceden el mausoleo familiar en la Recoleta, donde depositaron su cuerpo hasta el año 1971, que es trasladado a la ciudad de Mendoza y sepultado junto al de su esposa, y luego, el 21 de noviembre de ese mismo año, definitivamente ambos son depositados al pie del dique Cipolletti en el mausoleo erigido en su honor en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. La muerte del ingeniero Cipolletti significaba el aplazamiento de las obras y de duelo para Italia y Argentina, su patria de adopción.
8ª estación, nuestra responsabilidad. En 1910 se coloca la piedra fundamental del dique sobre el río Neuquén y el sistema de riego se puso en funcionamiento en 1916. Las obras hidráulicas fueron dirigidas por 2 de los ingenieros que viajaban con él cuando fallece. Eran ellos los ingenieros Severini y Cantuti, y la construcción fue realizada por la compañía inglesa Ferrocarriles del Sur, Sociedad Anónima. De esta manera llegamos al fin de nuestro primer viaje, el cual debe continuar con nuestra dedicación y buena predisposición, pues hemos conocido lo que hicieron con decisión y sacrificios los grandes hombres, pioneros de la región. A partir de aquí, mantener y embellecer lo heredado nos corresponde a nosotros. Ellos fueron los albaniles que construyeron el lugar que habitamos. Mantenerlo y mejorarlo debe ser nuestro empeño. De esa manera honraremos sus esfuerzos, sus sacrificios y sus profesionalismos, logrando que perduren sus memorias a través del tiempo, y será demostración de eterna gratitud y reconocimiento. Agradecemos a la comunidad la atención y el tiempo dispensado, invitándolos a un nuevo viaje imaginario que posteriormente pondremos a vuestra consideración. Muchas gracias, será hasta la próxima.